Ahora, hermanos, quiero tomar como texto entonces en el Evangelio de Juan. Voy a leer los primeros 5 versículos del Evangelio y esto va a servir como punto de partida y también como base a lo que queremos ver el día de hoy. Entonces dice Juan capítulo 1 y el versículo 1 así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios esta mañana, esperando su rica bendición. Bueno, cuando llego aquí, hermanos, la primera cosa que quiero notar, obviamente, es su relación con los otros evangelios. Tenemos los 4 evangelios y estos 4 tienen una relación entre sí, aunque cada uno es distinto. Me llama mucho la atención de que nosotros tenemos en la palabra de Dios 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y lo digo porque últimamente han salido noticias de que han hallado otros evangelios. Han hallado evangelios de otras personas. Algunos hablan del evangelio de San Tomás. Otros van a hablar del evangelio de María Magdalena, etcétera. Son cosas que son falsas. No hay otros evangelios inspirados. Hay muchos otros libros tal vez que nos pueden ayudar, pero en cuanto a la inspiración, son los 4 y obviamente esto es lo que Dios quiso. 4 porque es el número universal, 4 porque 5 no eran necesarios y 3 no eran suficientes, 4 porque Él quiere darnos el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo en esta forma cuádruple. Entonces, cuando llegamos aquí, quiero notar una distinción en cuanto a los evangelios y la primera distinción que noto es el tiempo en que se escribieron. Así que cuando llegamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, vamos a notar que se escribió probablemente en la década de los 60. Cuando llegamos al Evangelio de Marcos, probablemente el primero de los 4 evangelios escritos en la década de los 50. El Evangelio de Lucas, tal vez por historia, podemos ver una fecha un poco más específica, probablemente alrededor del año 61 después de Cristo. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, vamos a notar de que esto se escribió muy cerca del final del primer siglo, o sea, más o menos en el año 90. Pero viendo esta diferencia, hermano, hermana, cuando dije que son 4, muchas veces el número 4 en la Biblia se divide en 3 y 1. Esa es una forma general de ver el número 4. Y vamos a ver de aquí tenemos los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y después aparte el Evangelio de Juan. Y esto también tiene que ver con el tiempo, porque si los primeros 3 se escribieron más o menos en los años 50 y 60, el último Evangelio de Juan en el año 90. Parte de la razón es porque estos primeros 3, ellos son para registrar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, ahora esto es para rechazar una falsa ciencia sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando llegamos a los escritos de Juan, de nuevo vamos a ver en sus 5 libros, tienen que ver algo con el pasado, el Evangelio, con el presente, las epístolas, con el futuro, el libro de Apocalipsis. Pero cuando llegamos a sus escritos, lo que vamos a ver es de que él tiene que refutar falsa doctrina. Entonces, en su evangelio, él tiene que convencer al lector de que él que vino del cielo es Dios. De hecho, años más tarde, cuando escribe sus cartas, él tiene que convencer al lector de que el que vino del cielo siendo Dios también era hombre. Así que vamos a ver que el Evangelio de Juan, aparte de darnos mucha enseñanza en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, el tiempo en que se escribió va a dar un enfoque a lo que Él
está escribiendo. Bien, cuando llegamos a los evangelios de nuevo, quiero notar de que el evangelio de Mateo, por ejemplo, uno de sus aspectos es de que tiene que ver con el trono. Estamos viendo en el primer versículo del evangelio de Mateo de que es el principio del evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Como hijo de David, tiene que ver con el trono. Entonces, ya iniciamos con este tema de la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos entonces a este evangelio, vamos a ver de que es el evangelio que va a mencionar mucho la ciudad de Jerusalén y el Santo Monte, etcétera, donde fue construido el templo. Pero bueno, si en el evangelio de Mateo tenemos mucho que ver con el trono, en el evangelio de Marcos vamos a tener que ver algo con el terreno. O sea, el siervo que está en el campo, está arando la tierra, está allí caminando de lugar en lugar, de pueblos y aldeas, el terreno que donde él va a trabajar. Y esto inicia de nuevo en el primer capítulo, en el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Vamos a ver de que inmediatamente inicia su trabajo. Pero no solamente tenemos lo que es en Mateo el trono, en Marcos el terreno. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, vamos a ver que mucho que ver con el templo. De hecho, es el evangelio que más va a mencionar el templo de los 4 evangelios. Se acuerda que en el capítulo número 1, Zacarías está sirviendo en el templo. Ahí está él recibiendo el mensaje de Dios. Y de hecho, cuando termina el evangelio, los últimos versículos del evangelio, que los discípulos están regocijándose y están diario en el templo. Entonces, desde el principio hasta el fin, mucho que ver con el templo. Cuando llegamos al evangelio de Juan, es el evangelio donde muchas veces vamos a poder ver alusiones a lo que es el tabernáculo. De hecho, en el primer capítulo, que Cristo habitó entre los hombres, esta es la palabra tabernáculo, hizo su tabernáculo entre los hombres. Así que, y no quiero abundar en esto, pero el Evangelio de Juan, usted puede leer a lo largo del Evangelio y muchísimas ocasiones vamos a ver que es una sombra del tabernáculo, o sea, referencias al tabernáculo del Antiguo Testamento. Pero bueno, lo que me interesa ver también esta mañana es un contraste en los evangelios por el primer versículo que hemos leído el día de hoy. Observo de que cada evangelio termina como empezó. Cuando llegamos al evangelio de Mateo, tenemos la llegada del rey al mundo. En el capítulo 1, ya tenemos al ángel hablando a José en cuanto a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y él salvará a su pueblo de su pecado. Y cuando termina el evangelio, en el evangelio de Mateo, Cristo se queda en la tierra. Dice, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, aquí tenemos el rey que llegó a la tierra al principio del evangelio y se queda en la tierra al final del evangelio de Mateo. Cuando llegamos, perdón, al evangelio de Marcos, vamos a ver que él inicia con el siervo empezando a trabajar. Se presenta el siervo, el evangelio de Jesucristo, pero se presenta para empezar su labor. Y él inicia a predicar en el capítulo número 1, arrepentíos y creed el evangelio. Pero cuando llegamos al final del evangelio de Marcos, ahora es el siervo no solamente llegando aquí a servir, pero él está siendo recibido arriba en gloria porque el trabajo del siervo ha terminado. Y así termina el evangelio de Marcos con estas palabras, que fue recibido arriba en gloria. De nuevo, el evangelio de Lucas termina como empieza. ¿Cómo es que empieza? Él empieza con un viaje del cielo hacia la tierra. De hecho, en el Evangelio de Lucas es muy
interesante un estudio de ver los viajes en este evangelio y cuántos viajes hay entre el cielo y la tierra. Y tenemos ahora aquí el que viene, el Altísimo, el cielo. Él viene aquí a la tierra a morar entre nosotros. Y entonces, no solamente inicia así el hecho de que Él llega del alto cielo aquí a la tierra, pero cuando termina el Evangelio de Lucas, dice ahí que fue llevado arriba al cielo, fue llevado. Él es el hombre que depende de su Dios en el Evangelio de Lucas y por lo tanto, Él fue llevado arriba al cielo. Entonces, estos son los sinópticos, los evangelios sinópticos, pero llegamos al Evangelio de Juan y quiero decir de nuevo, que termina el evangelio como empezó o como inicia. En el evangelio de Juan, no inicia con la llegada del rey, no inicia con la presentación del siervo, no inicia con el viaje del cielo a la tierra, inicia en la eternidad. El evangelio de Juan es el evangelio que es fuera de tiempo, inicia en la eternidad. Y de hecho termina en la eternidad en ese sentido de que lo que se está escribiendo acerca de Jesucristo, esto ni el mundo entero puede contener los libros que se escribieran acerca de él. Y él entonces está hablando acerca de este hecho, de que su palabra también tiene este valor eternal. Bueno, hermanos, suficiente acerca de los 4 evangelios. Vamos a llegar a los versículos que hemos leído en esta mañana. Y cuando llegamos aquí, la primera cosa que quiero notar, y sí, quiero detallar un poco el versículo 1, pero lo que quiero hacer, hermanos, es esto. Hemos hablado de los 4 evangelios, ahora vamos a reducirnos a hablar del evangelio y quiero terminar hablando de los versículos que hemos leído. Entonces, en vez de ir yéndonos más grande, lo que quiero hacer es enfocarnos más y más. Bueno, entonces llegamos aquí y vamos a ver de que aquí está el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Juan capítulo 1, hay por lo menos 10 nombres de nuestro Señor Jesucristo. En un momento vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Pero antes de hacer esto, quiero nomás mencionar de que es el evangelista Juan, el apóstol Juan, que usa el nombre verbo. Solamente él va a usar el nombre verbo para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y lo usa en el Evangelio, lo usa en sus epístolas y lo usa en el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, esto es interesante ver que Juan, en su forma de escribir, siempre va un rango más alto, un peldaño más alto en sus escritos. Esto es su forma de escribir. Cuando el apóstol Pedro escribe, él escribe en forma de escopeta. Llega un punto para acá, un punto para allá, otro punto aquí. Así escribe el apóstol Pedro. Cuando se le hace importante un punto, lo hace. Pero el apóstol Pablo, él escribe en una línea recta. Él empieza en punto número 1 y él llega entonces al punto número 2. Y después va a iniciar en el punto número 3 y llegar al punto número 4. Esto es la forma de escribir, pero cuando llegamos a los escritos de Juan, él no. Él escribe en una forma triangular. Él tiene muchas veces, él habla de los tríos que hay en doctrina. Pero lo que pasa es que va en un triángulo y sube, y va a otro triángulo y sube, y va a otro triángulo. Hermanos, no es el tiempo ahorita de estar hablando de los ejemplos de cuando él lo hace, pero cuando llegamos aquí, quiero notar en cuanto a la palabra verbo. Esto sí es cierto acerca de él. En su evangelio, él habla del verbo. Ahora, en nuestra Biblia, excelente traducción de las Sagradas Escrituras es verbo. Hay otras traducciones que ponen palabra. Usan el vocablo palabra porque es un sinónimo. Pero sea como fuere, la palabra verbo es una excelente palabra para poner aquí. Entonces, aquí es el verbo. Él es la palabra de Dios. Diríamos la personificación de palabra.
O sea que nosotros podemos decir palabras y van al viento. Podemos escribir palabras y van al papel. Podemos teclar palabras en la computadora y ahí se quedan en la pantalla. Pero lo que quiero decir es de que ahora tenemos una persona y la persona misma es la palabra, es el mensaje. Entonces Él es el verbo. Pero no solamente cuando llegamos al Evangelio de Juan 1:1, Él es el verbo, pero quiero notar de que en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, ahora Él es el verbo de la vida. Ya es distinto, ya es diferente. Y mientras Juan está en un mundo de muchos problemas, viendo problemas en una asamblea donde él quiere ir y donde él quiere reparar daños, etcétera, pero él va a hablar acerca del verbo de la vida. Mientras hay muerte a nuestro alrededor, hermanos, y yo sé que en México esta semana, especialmente por el COVID-19, han muerto más de 87,000 personas en nuestra población. O sea que hay muerte por todos lados, hay problemas por todos lados, hay caos y violencia alrededor. Pero nosotros conocemos el verbo de la vida. Él, quien tiene vida, Él quien es la vida, y a esto vamos a llegar un poco más adelante. Pero bueno, en el Evangelio se llama el verbo. En su carta, primero de Juan, se llama el verbo de la vida. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, Él es el verbo de Dios. O sea, no solamente el verbo en presentación de la palabra, el verbo de la vida, que es entonces el aliento de la palabra, pero Él es el verbo de Dios, la persona de la misma palabra. Él es el verbo de Dios. No es cuestión de que Él dijo palabra que no tenía valor. No es cuestión de que Él en su hablar iba a decir alguna cosa que no era verídica. Entonces, esto en cuanto al verbo. Pero bueno, hermanos, yo sé que me está corriendo el tiempo. Vamos a ver, nomás voy a mencionar y voy a pasar los por lo menos 10 nombres de nuestro Señor Jesucristo en el primer capítulo. Entonces, tengo mi Biblia en la mano y en los versículos, en el versículo 1, vamos a ver por lo menos 3 veces la palabra verbo. Cuando llegamos al versículo 4, vamos a ver la palabra la vida. Esto en sí es un nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la vida. Y ahí igualmente en el versículo 4 tenemos la palabra la luz. Él es la luz. Entonces, cuando llegamos aquí, vamos a notar de que estos son nombres específicos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando llegamos al versículo 14, vamos a ver otros varios nombres de Cristo. Un nombre es el unigénito del Padre. Y cuando llegamos al Evangelio de Juan, Él es el unigénito. Cuando en el Evangelio de Mateo, Él era el primogénito. El primogénito quiere decir el primero de varios. Y siendo el primogénito en el Evangelio de Mateo, esto va a hablar de su familia terrenal. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan, Él es el unigénito. Y siendo el unigénito, esto es en relación a su familia divina, la familia de Dios. En cuanto a Dios, en este aspecto, Él es el unigénito. Usted y yo, hermana, hermano, somos hijos de Dios, pero por nacimiento nuevo, por una relación de salvación. Jesucristo desde siempre fue el Hijo de Dios y aquí esto es la expresión de su nombre, el unigénito del Padre. De hecho, aquí también tenemos dos nombres más de nuestro Jesucristo, gracia. Gracia en sí es un nombre de nuestro Señor Jesucristo porque de Él manaba la gracia. Él era totalmente gracia junto con todos los otros atributos divinos también. Y la palabra verdad. Si Él es vida, Él es luz, Él es gracia, Él es verdad. Pero bueno, al final del capítulo, esta noche, Dios mediante, vamos a tratar el versículo 29, donde dice que aquí el Cordero de Dios, otro nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En el versículo 34 tenemos el nombre que es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a ver en el mismo capítulo 1, de hecho, de una vez lo voy a mencionar, las últimas palabras del capítulo son Hijo del Hombre. Y usted va a notar de que la palabra hijo es con mayúscula y la palabra hombre es con mayúscula. Así que él es el Hijo de Dios y él es el Hijo del Hombre. Y aquí se va a notar, se va a unir esto en uno en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Porque cuando llegamos aquí, vamos a ver de que él es no solamente la personificación de la palabra, él es la persona completa, él es completamente humano, él es completamente divino y por lo tanto lleva estos dos nombres, Hijo de Dios, versículo 34, Hijo del Hombre, versículo 51. Bueno, hermanos, en el versículo 41 tenemos la palabra Mesías. Esto es otro nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él nos da la traducción, es Cristo. Entonces tenemos este título del enviado hacia nosotros. Cuando llegamos al versículo 45, un nombre más, a Jesús, el hijo de José. Entonces vamos a ver de que él va a ser reconocido en su humanidad aquí mismo. Y creo que otro nombre que vemos en el versículo 49 son o es Rabí. Y ya he mencionado, eres hijo de Dios. Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Entonces, yo dije que por lo menos 10, creo que he nombrado 13 nombres de nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 1 de Juan. Esto es un excelente estudio, no es el propósito de nuestra meditación esta mañana, pero sí el ver el gran significado de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero regresar a lo que es el primer versículo donde leímos en esta mañana y ahora sí quiero enfocarnos detalladamente en las palabras aquí. Quiero notar, con el tiempo disponible, quiero notar en esta mañana, hermana, hermano, 4 detalles que vamos a ver de que este versículo nos da en punto de partida. Número 1, quiero ver el principio, porque inicia la expresión en el principio. Número 2, quiero decir otros detalles acerca de la palabra, porque ya hemos mencionado el verbo tiene como sinónimo palabra. Número 3, quiero notar algo acerca de la participación de Cristo en este evangelio por haber llegado a ser aquí el verbo de Dios. Pero también quiero notar que este principio aquí, el versículo 1, nos va a abrir un camino para ver el poderoso que es Dios mismo en este evangelio. De hecho, hermanos, si me permiten, nomás voy a dar otra comparación entre los evangelios acerca de Jesucristo, porque en el evangelio de Mateo, él viene presentado como el rey y por lo tanto él manifiesta autoridad sobre la tierra. En el Evangelio de Marcos, él viene presentado como el siervo y por eso va a ser su perseverancia en el trabajo que le fue encomendado. En el Evangelio de Lucas, él es presentado como el Hijo del Hombre, por lo tanto, el ser humano que depende de su Dios. Y ora las oraciones en el Evangelio de Lucas, porque Jesucristo oraba y un hombre dependiendo de su Dios. Pero en el Evangelio de Juan, Jesucristo es la persona que hace todo por su cuenta. Él es Dios. Y por lo tanto, por ejemplo, en el capítulo 3, él va a decir a Nicodemo acerca del Hijo del Hombre, él va a hablar del quien descendió del cielo, es el mismo que, que subirá al cielo, pero dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y usted dice, no, él estaba presente cara a cara con Nicodemo, pero dice que está en el cielo a la vez. Claro, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, es omnipresente. Por lo tanto, puede estar presente con Nicodemo enfrente y puede estar presente en el cielo a la vez. También cuando llegamos a lo que Cristo va a decir acerca de su sacrificio en el Calvario, él dice, pongo mi vida, tengo poder de poner mi vida, tengo poder de volverla a tomar. En el Evangelio de Juan,
Cristo es la persona que hace todo por su cuenta. Bueno, regresamos entonces al versículo. Y a la medida que voy, nunca voy a llegar a mis principios aquí de este versículo. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en detalle. En el principio. Hermanos, esta expresión no es la primera vez que la leemos en la Biblia. De hecho, cuando llegamos a los evangelios, Mateo va a hablar del principio, Marcos va a hablar del principio y Juan va a hablar del principio. Esto también tiene que ver con Génesis capítulo 1, el versículo 1. Así que cuando llegamos a esta expresión en el principio, hay algo que quiero ver en cuanto a la expresión, porque esto obviamente en el versículo 1 de Génesis leemos las mismas palabras en nuestra Biblia. Y cuando llegamos aquí, vamos a ver, quiero notar el principio, el punto inicial. Cuando llegamos al punto inicial, vamos a ver en el libro de Génesis, cuando él dice, en el principio creó Dios. Ese es el punto inicial de tiempo. Y siendo tiempo, desde este principio, inició a correr el reloj como nosotros lo conocemos. De hecho, casi me confundí con la hora ahí en Bolivia, porque el día de hoy, México cambió la hora porque tenían horario de verano. Y de repente yo dije, bueno, voy a conectarme a las 10 o me conecto a las 9 o me conecto a las 8. Bueno, ya cuando cambié el reloj, apenas eran aquí las 8 de la mañana y ya son las 10 en Bolivia. Pero bueno, no hay problema, ya tomé un café y estamos listos. Cuando llegamos aquí, el principio del tiempo, el correr del reloj. Pero hermanos, lo que quiero decir de que aquí vamos a ver en cuanto al punto inicial. Aquí dice la palabra de Juan en el principio, pero este principio es antes del principio de Génesis 1. O sea, el principio de Génesis 1 es el punto donde inicia el reloj, pero el principio de Juan es antes. Estamos en la eternidad. Así que cuando llegamos aquí, Juan inicia en la eternidad. Esto es un principio eterno, si lo puedo expresar de esta forma, porque hermanos, me faltan palabras para expresarlo, me falta vocabulario para tratar de explicar el principio eterno. ¿Cómo podemos decir un principio eterno? Porque eternidad no tiene un principio, pero este principio, cuando va a comenzar, esto ya es antes en la eternidad. Pero entonces el punto inicial es que Dios, él inició la creación, pero antes ya estaba el verbo. Quiero notar algo acerca de la presencia eterna de Jesucristo. Ya he mencionado este versículo, hermanos, pero ahora lo voy a leer. Dice Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, esto era la presencia eterna. No solamente el punto inicial, ya estaba ahí, pero la presencia eterna. Jesucristo está en el cielo siempre. Entonces esto es Juan capítulo 3, versículo 13. Pero no solamente esto. En el principio, ya hemos visto de que esto era antes del inicio del tiempo, pero ahora quiero notar el poder creatorial. El poder creatorial. Aquí lo que tenemos, y estoy de nuevo en capítulo 1, versículo 3 de Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el poder creatorial, de nuevo, cuando nosotros leemos de la creación en Génesis, aplicamos mucho del poder creatorial al Padre. Posiblemente en el versículo 2 al Espíritu. Pero en Juan capítulo 1,
se acredita el poder creatorial a Jesucristo, el verbo de Dios. Él dijo, y así era. Bueno, entonces tenemos el poder creatorial. Y cuando llegamos ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10, y el mundo es, perdón, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, no quiero distraerme o desviarme, pero este versículo nos es muy, muy importante en cuanto al significado de una palabra que se usa 3 veces aquí, y es la palabra mundo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. El mundo a veces se refiere a la tierra. El mundo a veces se refiere al universo. Y el mundo a veces se refiere a la humanidad. Y en este versículo tenemos los 3. En el mundo estaba aquí en la tierra, llegó aquí a la tierra. El mundo por él fue hecho. Esto es el universo entero. Y el mundo no le conoció. Este es el mundo de humanidad, el mundo que Dios amó en Juan capítulo 3, versículo 16. El mundo no le conoció. Pero bueno, esto nos va a hablar obviamente del poder creatorial. Pero quiero decir una cosa más acerca del principio. El principio no solamente me habla del punto inicial, de la presencia eterna y del poder creatorial. Quiero decir una cosa más, el propósito universal. Esto es de que cuando aquí en el principio, de aquí mismo, el punto de partida de Dios como si fuera para hacer el mundo y así cumplir un propósito para Dios que es eternal. Hermana, hermano, usted y yo somos parte de este propósito. Él nos puso aquí en la tierra, sí, pero salvos por la gracia de Dios. Y ahora nosotros tenemos por delante una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que a veces, no sé si en Bolivia, pero aquí en México a veces, bueno, antaño cantábamos un himno que era así. Muchas veces lo cantábamos en el Evangelio. Eternidad, qué grande eres. Eternidad que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte ahí yo encontraré, feliz o triste. ¿Cuál será la eternidad? Se acerca ya. Y para nosotros los creyentes, feliz eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el segundo detalle que quise marcar en este versículo es no solamente el principio, pero quiero decir algo ahora acerca de la palabra. La palabra. Dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la doctrina expresada en este versículo es algo tan profundo de que no es algo que podemos comprender, pero es algo que nosotros creemos. Hermana, hermano, hay muchas doctrinas de la palabra de Dios que yo no puedo comprender, pero creo. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo de Abraham? Creó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que Abraham comprendió a Dios, ni dice que Abraham aceptó de Dios varias cosas. No, no. Abraham creyó, punto y final. Así igual nosotros en cuanto a esas doctrinas. Pero quiero decir esto. Número 1 es la expresión de Dios. O sea, el verbo era con Dios y era Dios. Es la expresión de Dios mismo. Y cuando llegamos al capítulo 14, vamos a ver de que Felipe no lo entendió. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces dijo Jesucristo, tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido, no me has visto. Entonces aquí es la expresión de Dios, el verbo. Dios quería hablar con los hombres. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando Dios había hablado de muchas maneras, muchas veces en muchas maneras, ahora nos habla en hijo. Nos habla, la característica de su palabra ahora era una persona, no un sueño que habló una persona, no una visión que después relató una persona.
la persona misma, Jesucristo, Dios en carne, para que Él pueda expresar la persona de Dios al ser humano. Entonces es la expresión de Dios, pero número dos, es la comunicación de Dios. Dios no solamente, miren, hablo con respeto. Dios no puso una estatua de una persona para que nosotros observáramos esta estatua, sino que Él nos dio una persona que nos comunicó la palabra de Dios. Y por eso la expresión verbo. En el principio era el verbo, la palabra personificada que iba a poder expresarse. La comunicación de Dios a los hombres. Entonces, cuando llegamos aquí, hermano, hermana, yo sé que muchas veces cuando predicamos el evangelio, hablamos al pecador porque queremos que sea salvo, queremos que esa persona entienda la palabra de Dios. Yo en esta mañana estoy hablando mayormente a hermanos en la fe y por lo tanto yo me quiero preguntar, como nos quiero preguntar, ¿cuándo es la última vez que escuchamos la voz de Dios? Él quiere comunicarse con nosotros. Y yo espero en el temor del Señor, en su presencia esta mañana, que yo haya escuchado su voz para poder comunicar palabra al corazón del creyente. ¿Cuándo es la última vez que yo he escuchado la voz de Dios hablándome? Pero no solamente la expresión de Dios y la comunicación de Dios. Quiero notar de que esto habla de comunión con Dios. Y de nuevo, cuando llegamos a este evangelio, el verbo era con Dios. La palabra con no solamente quiere decir estancia, sino que habla de armonía entre las dos personas. Difícilmente estaremos mucho tiempo con una persona con quien no nos llevamos, con quien estamos discutiendo, con quien no tenemos nada en común y preferimos estar en otro lugar. Pero aquí tenemos la expresión, el verbo con Dios en perfecta armonía. ¿Cuánto gozo ha de haber sido los ángeles estar en el cielo y escuchar la conversación entre el Padre y el Hijo? De que aquí estaba el Señor Jesucristo comunicándose con Dios. Y raras son las veces que escuchamos en los evangelios, de vez en cuando sí, una comunicación que expresa esta comunión. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, una esencia somos. Entonces, de acuerdo siempre en una gran comunión. Pero aquí está el verbo con Dios. Pero entonces, no solamente esta palabra me va a hablar de la expresión de Dios, la comunicación de Dios y la comunión con Dios, pero me va a hablar del corazón de Dios. O sea que cuando Cristo habla, Él está expresando el corazón de Dios. Y por lo tanto, Él usa la palabra verbo. Corro adelante, hermanos. Cuando llegamos entonces a este versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y empieza entonces a hablarnos de la participación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los seres humanos. O sea que vino no solamente a hablar, pero su participación era algo tangible. O sea que nosotros aquí usamos una expresión, manos a la obra. Y aquí entonces tenemos el Señor Jesucristo que pone manos a la obra. Y nomás quiero mencionar rápidamente varios de estas cosas que hizo Jesucristo en el Evangelio de Juan para hablarnos acerca de su participación. O sea, lo que él está haciendo es está comprobando de lo que hizo en el pasado era verídico por el poder que manifiesta en el mismo evangelio mientras le están observando o mirando.
Cuando llegamos aquí, vamos a notar, por ejemplo, los versículos que hemos leído nos hablan mucho de la creación y este poder que él manifestó. Pero quiero notar esto, hermanos, mientras era muy grande la obra de la creación, probablemente la manifestación más poderosa de este poder de Dios es resurrección. En creación de la nada hizo cosas, pero resurrección es tomar un cuerpo muerto, contaminado con el pecado, corrompiéndose, y dar a este cuerpo vida, a transformar el cuerpo. Entonces, cuando llegamos aquí, vamos a notar que la participación de Cristo aquí en el Evangelio, en el capítulo 11, era resurrección. Versículo 41, él resucita a Lázaro. Oh, yo sé que Lázaro recibió esta vida y él volvió a morir, pero aquí era una manifestación de la participación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra aquí. Pero la segunda cosa quiero notar que en el capítulo 12 y el versículo 29 era la glorificación. De hecho, él va a decir en este versículo, capítulo 12, el versículo 29, dice así. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le había hablado, que le hablaba. Entonces, aquí tenemos la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo habla de resurrección y el capítulo 11 es una muestra de que él mismo se va a resucitar. Esto ya mencioné del capítulo número 10. Pero quiero hablar acerca de la instrucción en el Evangelio de Juan. Cuando llegamos al capítulo 13, vamos a ver el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado esas cosas y las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, etcétera. Entonces, en los capítulos 13 al 17 tenemos instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo que es sumamente sublime en cuanto a su contenido, sumamente importante en cuanto a nuestras vidas y también en cuanto al programa de Dios. Pero aquí tenemos entonces la participación de Jesucristo en el Evangelio de Juan, cosa que él manifiesta en cuanto al ser el verbo. No solamente es que dice la palabra, pero sus hechos van a respaldar lo que él dice. Y así entonces vamos a escuchar la palabra de él. Pero quiero notar esto, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 17 ha sido llamado la oración intercesoria de nuestro Jesucristo, pero desde el versículo 1 él está hablando acerca de la posibilidad de que él ahora tiene que salir del mundo y que los discípulos en el mundo tuvieran el cuidado del Padre. Hermanos, quiero terminar con esto porque dije que iba a mencionar algo del poderoso en este evangelio. Me es interesante notar de que en el evangelio, mientras es Jesucristo que está aquí, él ha enfatizado su propia deidad. Él es el verbo, él es Dios, versículo 1, y muchos otros versículos en el Evangelio. Y vamos a ver de que él habla de una relación entre el Padre y el Hijo. De hecho, me es muy interesante notar de que de todos los evangelios, el Evangelio de Juan más veces menciona el Padre. Los otros evangelios hablan del Padre, pero este habla también del Padre. Juan habla más del Padre que los otros tres. Pero cuando llegamos aquí, yo quiero notar el poderoso, o sea que él que ha venido. Y quiero notar de que él en el Evangelio dice que Dios es. Y yo nomás quiero mencionar rápidamente, cuando llego al capítulo 3 y el versículo 33, las últimas palabras del versículo son
Dios es veraz. Ahora, en el capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo va a decir de que Él es la verdad. Pero ahora Él está diciendo, Dios es veraz. Por lo tanto, la palabra que Dios ha mandado, donde se ha manifestado que es Jesucristo mismo, el verbo, no hay cuestión de dudar lo que Él está diciendo. Dios es veraz. ¿Él es el verbo? Sí. Cristo es el verbo, que es Dios, y Dios es veraz. Cuando llegamos al capítulo 4, versículo 24, quiero sugerir, hermanos, Dios es vida. De hecho, la palabra en el versículo 24 es Dios es espíritu. Ahora, la palabra espíritu muchas veces se traduce también vida, etcétera, pero el espíritu es vida y Dios es vida. No estamos hablando acerca de dioses muertos, de hecho de que algunos de nosotros seguíamos en años pasados, pero ahora nuestro Dios, Él es vida. Dios es veraz, Dios es vida. Pero cuando yo llego al Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 36, 33, de nuevo, voy a notar de que Cristo es vianda. Dios es vianda. Dios dio el pan del cielo y por lo tanto es algo que yo voy a poder consumir, yo voy a poder tomar. Ahora, en cuanto al capítulo 6, Cristo tomando de Él, de su carne y de su sangre, esto es salvación, esto es vida eterna y por lo tanto Él nos alimenta de esta forma y obviamente nos sigue alimentando en todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 17, versículo 3, lo que tenemos ahora es que Jesucristo en su oración va a decir que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a la quien has enviado. Dios es verdadero. Dios es veraz, todo lo que Él expresa es verdad. Dios es verdadero, nunca nos va a fallar. Nunca vamos a estar consternados de que Dios hizo algo y no cumplió. Esto es nuestro Dios. Así que, hermanos, en el principio, antes de tiempo, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y de esta forma se ha presentado que nuestros ojos de la fe le observemos para que Él mismo llene nuestra visión y sea entonces la meta de nuestra vida. En Él podemos confiar plenamente porque Él es veraz, Él es vida, Él es vianda, Él es verdadero. Y cuando llegamos aquí, vamos a ver de que lo que Él comparte con nosotros es esta vida eterna. Vamos a estar con Él. Que el Señor nos ayude aún esta mañana y en toda la semana, tener nuestros ojos fijos en Él para que veamos lo que Dios mismo nos ha manifestado y para que oigamos también la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.